¿Alguna vez has tenido la sensación de haber sido manipulado? Piensa en esa vez que entraste en una tienda solo para echar un vistazo y saliste con 3 bolsas sin entender muy bien cómo sucedió. O en esa discusión en la que tenías la certeza de tener razón, pero de alguna forma, al final, estabas pidiendo disculpas. O esa vez que aceptaste hacerle un favor enorme a alguien, un favor que te costó tiempo y energía, y después te quedaste preguntando, ¿cómo dije sí a esto? Esa sensación de haber perdido el control, de haber sido llevado a tomar una decisión que no era totalmente tuya, no es un accidente. Y no es una señal de que seas débil o ingenuo, es una señal de que has sido muy probablemente una víctima de una fuerza invisible y poderosa, la manipulación psicológica. Nos gusta pensar que somos seres racionales, que tomamos nuestras decisiones basándonos en la lógica y los hechos, pero la verdad, una verdad que los grandes maestros de la influencia conocen desde hace siglos, es que estamos gobernados por un sistema operativo mucho más antiguo, mucho más primitivo, nuestro cerebro emocional. Y ese sistema tiene bugs, atajos, vulnerabilidades que pueden ser explotadas por quien conoce los códigos correctos. En este video te voy a entregar el manual del hacker. Te voy a revelar las 7 técnicas de manipulación psicológica más comunes y más eficaces que las personas, las empresas e incluso las ideologías usan todos los días para influir en tus decisiones sin que te des cuenta. Vamos a desentrañar cada una de ellas con ejemplos de la vida real y lo más importante, te voy a entregar el antivirus, la defensa específica para cada una de estas tácticas. Pero el secreto para volverse inmune a la manipulación no es aprender a contraatacar con las mismas armas. Es desarrollar un nivel de percepción tan agudo que consigues ver el juego sucediendo en cámara lenta, mientras todos los demás siguen reaccionando en piloto automático. Y te voy a mostrar cómo, pero primero necesitamos entender la regla número 1 del juego de la influencia. Este es un viaje para quien está listo para quitarse el velo de la ingenuidad y ver la arquitectura oculta de las relaciones humanas. Si quieres dejar de ser una pieza en el tablero de otros y convertirte en el jugador que entiende las reglas, te invito a suscribirte. Piensa en esto como tu primera clase en el arte de la defensa personal psicológica. Entonces, si estás listo para instalar tu antivirus mental, nuestro viaje por los pasillos oscuros y fascinantes de la psicología humana comienza ahora. Y la primera técnica es la más sutil y quizás la más poderosa de todas. Y la primera técnica, la más sutil, más común y quizás la más poderosa de todas, no parece un ataque, llega disfrazada de regalo. Es la técnica de la deuda invisible. Para entenderla, primero necesitamos reconocer una de las reglas más fundamentales y profundas de la sociedad humana, la regla de la reciprocidad. Esta regla está grabada en nuestro ADN social. Es el pegamento que nos une. Si alguien te hace un favor, sientes una obligación profunda y casi irresistible de corresponder. Si un amigo te ayuda en una mudanza, te sientes en deuda hasta que puedas ayudarlo en la suya. Es un instinto que garantiza la cooperación y la confianza. Es una fuerza para el bien. Pero, como toda gran fuerza de la naturaleza, puede ser transformada en un arma. Y el manipulador es un maestro en usar esta arma en tu contra. Entiende que si consigue ponerte en un estado de deuda, aunque sea pequeña, tendrá un poder inmenso sobre tus futuras decisiones. Vamos a una historia para que veas esta red tejiéndose en cámara lenta. Imagina a un hombre, Pedro, que acaba de empezar en un nuevo trabajo. A su lado se sienta un colega más experimentado, llamémoslo Ricardo. Ricardo es increíblemente simpático. El primer día se ofrece a mostrarle a Pedro dónde está el mejor café. El segundo le da un consejo crucial sobre un proyecto. El viernes insiste en pagar el almuerzo de Pedro diciendo: «No te preocupes, invita a la casa, bienvenido».
¿Qué siente Pedro? Una inmensa gratitud. Piensa, qué suerte tengo. He encontrado un amigo, un mentor. Y en su libro de contabilidad emocional, anota, le debo una a Ricardo. Se siente en deuda. Las semanas pasan. Ricardo continúa con sus pequeños favores, un elogio frente al jefe, una ayuda con una hoja de cálculo. Cada acto es una pequeña semilla de obligación que planta en el fértil suelo de la buena voluntad de Pedro. Y entonces, un mes después, lanza el anzuelo. Ricardo se acerca a Pedro. Amigo, necesito un favor enorme. Estoy hasta arriba con el informe X y la fecha límite es mañana. ¿Te importaría quedarte hasta tarde y ayudarme a terminarlo? Sé que es mucho pedir, pero eres el único en quien confío para esto. ¿Qué sucede en la mente de Pedro? Su parte lógica dice no. Tenía un compromiso esa noche, pero entonces la deuda invisible se activa. El fantasma de todos. Los cafés, almuerzos y pequeñas ayudas surge en su mente. La voz de su instinto social grita, ¿te ha ayudado tanto? ¿Cómo puedes decir no ahora? Serías un ingrato. La sensación de culpa es abrumadora. Y para librarse de esa incomodidad, Pedro suspira y dice las palabras que el manipulador esperaba. Claro, Ricardo, sin problemas, me quedo. Esa noche, Pedro trabaja hasta las 10 en un informe que no es suyo. Ricardo, por su parte, se fue a casa a su hora. Pedro fue explotado, pero cree que lo hizo por amistad. Esa es la técnica en su forma más pura. El psicólogo Robert Cialdini explica que la regla de la reciprocidad es tan poderosa porque quien no la cumple es socialmente etiquetado como ingrato o aprovechador. El manipulador explota ese miedo. Te fuerza a aceptar un favor que no pediste para después poder cobrar esa deuda en forma de un favor mucho mayor. Entonces, ¿cuál es el antivirus? Primero, la conciencia. La próxima vez que alguien, especialmente alguien que no conoces, empiece a cubrirte de pequeños favores no solicitados, tu nueva alarma de posible manipulación debe sonar. El segundo paso es un truque mental genial, el acto de redefinir el favor. Si te das cuenta de que el regalo del otro no es un regalo, sino una táctica, la regla de la reciprocidad se desactiva. Al igual que una muestra gratis de un vendedor no te obliga a comprar, el favor del manipulador ya no te obliga a decir sí. En el momento en que haces esta redefinición, el poder de la culpa se disuelve y quedas libre para tomar una decisión lógica. Con esa libertad puedes decir un no educado o, si quieres ayudar, reequilibrar la balanza. Claro, Ricardo, te ayudo. Contento de devolverte la ayuda que me diste. La próxima vez que yo necesite algo, sé que puedo contar contigo. Ya no estás siendo manipulado, estás jugando. Y esa arte sombría, esa táctica de debate usada desde los antiguos sofistas griegos hasta los modernos trolls de Internet, tiene un nombre. Hombre de la falacia del sí. Imagina que estás en un campo de batalla. Tu argumento es tu espada de acero, afilada, pero tu oponente, el manipulador, en lugar de luchar contra ti, construye rápidamente un muñeco de paja, un espantajo, y entonces, con gran alarde, ataca, destroza y aniquila al muñeco de paja, declarando la victoria. Mientras tú sigues ahí, intacto, perplejo. Esa es la técnica. Ignorar el argumento real y fuerte de una persona y, en su lugar, crear una versión distorsionada, simplificada y fácilmente atacable de ese argumento, para luego demoler esa caricatura y reclamar una victoria que nunca ocurrió. ¿Por qué es tan eficaz? Primero, juega para el público, que prefiere un espectáculo simple a un debate complejo. Segundo, te pone instantáneamente a la defensiva, forzándote a gritar, eso no fue lo que yo dije. En ese momento ya has perdido, porque ahora estás defendiéndote del espantajo, no de tu idea original. Vamos a una cena familiar. Ana comparte una opinión ponderada. Creo que para resolver el desempleo deberíamos invertir más en educación técnica y al mismo tiempo mantener una red de seguridad social. Su tío Julio, un maestro del hombre de paja, ignora el matiz y dice,
Así que lo que Ana está diciendo es que dejemos que los pobres se mueran de hambre ahora. ¡Qué falta de compasión! Él construyó un espantajo grotesco llamado Ana odia a los pobres. Ahora, toda la conversación gira en torno a si Ana es o no una persona compasiva. Ella es forzada a defenderse del espantajo. Entonces, ¿cuál es el antivirus? No luchas contra él, te niegas a reconocerlo. El primer paso es la calma. El segundo es nombrar la táctica. La Ana entrenada respondería diferente. Miraría a su tío con calma y diría: «Tío, aprecio tu pasión, pero el argumento que estás atacando, esa idea de dejar que la gente se muera de hambre, no es el mío. Es un hombre de paja que has construido. Mi punto original era sobre la combinación de educación y una red de seguridad. Podemos discutir ese punto real. Con esta única frase desarma la manipulación, se niega a luchar con el muñeco de paja y, con elegancia, invita a todos de vuelta a la batalla real de los argumentos. Y ese ataque directo a tu cordura tiene un nombre que se ha hecho famoso por una razón: gaslighting. El nombre viene de una antigua obra de teatro. En la historia, un marido manipulador altera en secreto las luces de gas de la casa, y cuando su esposa, asustada, nota la luz parpadeando, él la convence con una calma aterradora de que se está imaginando cosas, de que se está volviendo loca. Esa es la esencia del gaslighting. El objetivo del manipulador no es ganar un argumento, es hacerte dudar de tu propia capacidad para percibir la realidad. Es hacerte cuestionar tu memoria, tu percepción y, al final, tu propia cordura, para que te vuelvas completamente dependiente de la realidad que él define para ti. A diferencia del hombre de paja, que es una bomba de humo ruidosa, el gaslighting es un veneno lento, silencioso y acumulativo. Vamos a una historia: Laura y Bruno. Al principio, Bruno es la pareja perfecta, pero poco a poco el veneno comienza minimizando los sentimientos. Bruno hace un comentario hiriente sobre la ropa de Laura. Más tarde ella le dice: «Me dolió lo que dijiste». El gaslighter no se disculpa, le da la vuelta a la tortilla. «Vaya, solo era una broma. Tienes que aprender a no ser tan sensible. Es impresionante cómo exageras todo». En la mente de Laura se planta la primera semilla de la duda. ¿Soy demasiado sensible? Semanas después llega el ataque a la memoria. Bruno promete recogerla del trabajo, pero lo olvida. Cuando ella lo confronta, la respuesta no es «lo siento, lo olvidé». Es una negación directa. ¿De qué hablas? Nunca prometí eso. Debes habértelo imaginado. Tu memoria no anda muy bien últimamente, ¿verdad? Lo dice con tal convicción que Laura duda de sí misma. Luego, la transferencia de culpa. Bruno comete un error grave. Gasta el dinero que ahorraban. La evidencia es innegable. Cuando Laura lo confronta, él la culpa a ella. «Mira lo que me hiciste hacer. Estaba tan estresado con tus exigencias que necesitaba una válvula de escape. Si fueras una pareja más comprensiva, no habría actuado así». A lo largo de meses, Laura se convierte en una sombra de sí misma. Vive en una niebla constante de autoduda. No confía en sus sentimientos ni en su memoria. Se siente culpable por los errores de él. Se ha vuelto dependiente de Bruno para definir qué es real. Entonces, ¿cuál es el antivirus? El primer paso es crear un ancla externa de realidad. La herramienta más eficaz es un diario de hechos. Inmediatamente después de una interacción confusa, escribe con la frialdad de un periodista lo que sucedió. Hoy, a las 8:08, Bruno dijo la frase X. Mi reacción fue Y. Su respuesta fue Z. Estás creando una copia de seguridad de tu memoria que no puede ser hackeada. El segundo paso es encontrar un ancla humana. Habla con un amigo de confianza, alguien fuera de la situación. Cuenta la historia y pregunta: ¿estoy exagerando? Una perspectiva externa es como una bocanada de aire fresco, y el paso final es el más difícil. Es reaprender lentamente a confiar en tu propia brújula interna, tu sentimiento, ese nudo en el estómago que te dice: esto no está bien. Es un dato real y válido. Incluso si no puedes probarlo,
tu sentimiento es tu verdad. La cura del gaslighting es el proceso de volver a honrar esa verdad y esa fuerza, esa gravedad social que nos arrastra hacia el centro de la multitud. Es la más antigua y poderosa de todas nuestras programaciones. Es la cuarta técnica, la prueba social, o en su forma más cruda, el instinto de manada. Para entender su poder, viajemos 100.000 años atrás. Imagina a uno de tus ancestros en la sabana. De repente, sin previo aviso, toda su tribu empieza a correr desesperadamente. Él tiene dos opciones. La primera es la lógica. ¿Por qué corren? No veo ningún león. Dejadme investigar. La segunda es el instinto. No pensar, simplemente correr con ellos. ¿Cuál de los dos crees que sobrevivió para transmitir sus genes? El que se detuvo a pensar fue el almuerzo del león que no vio. Somos los descendientes directos del que corrió sin preguntar. En nuestro cerebro primitivo, la ecuación es brutal. Desviarse de la multitud equivale a un riesgo de muerte. Seguir a la multitud equivale a seguridad. Y los maestros de la manipulación, desde los 500 emperadores hasta los arquitectos de algoritmos, lo saben y usan esta programación en nuestra contra. Piensa en una ciudad que no conoces, buscando un lugar para cenar. Ves dos restaurantes. Uno está vacío, el otro tiene una pequeña cola en la puerta. ¿En cuál asumes instantáneamente que la comida es mejor? Has confiado en la prueba social. Piensa en las risas enlatadas de las viejas series de comedia. Sabemos que son falsas, pero los estudios demuestran que tendemos a encontrar los chistes más graciosos cuando oímos a otros reír. El sonido de la manada nos da permiso para reír también. El problema es que la manada no siempre corre hacia el mejor restaurante. A veces, la manada entera corre hacia el abismo. Burbujas financieras, pánicos masivos, modas peligrosas. Todos son ejemplos de la prueba social funcionando de forma destructiva. Entonces, ¿cuál es el antivirus? El primer paso, como siempre, es la pausa. Cuando sientas ese tirón magnético de hacer algo porque todo el mundo lo está haciendo, detente. El segundo paso es el cuestionamiento de la fuente. Pregúntate, ¿quién es exactamente esta multitud? ¿Son expertos que tomaron una decisión informada o solo son otras personas tan perdidas como yo, siguiendo a la persona de delante? El tercer y más importante paso es consultar tu propia brújula interna. Recuerda tu propósito principal definido y pregúntate, ¿la dirección hacia la que corre la manada está alineada con mi norte verdadero? Si la respuesta es no, necesitas tener el coraje de ser el ancestro que esta vez no corre con los demás. Necesitas tener la fuerza de caminar solo en la dirección opuesta. Y esa técnica, ese truco de magia psicológico, se basa en uno de los principios más extraños y poderosos del comportamiento humano: nuestra necesidad obsesiva de ser y parecer consistentes con nuestras propias decisiones. Esto nos lleva a la quinta técnica, la clásica y casi infalible táctica del pie en la puerta. La lógica es mucho más fácil conseguir un gran sí de alguien que ya te ha dado un pequeño sí antes. Cada pequeño sí altera sutilmente la autoimagen de esa persona y para proteger esa nueva autoimagen se sentirá presionada a aceptar peticiones mayores. Imagina a un voluntario de una ONG recaudando donaciones. El aficionado pide directamente, ¿le gustaría donar 20 euros? La mayoría dice no. El maestro usa el pie en la puerta. Primero, pide algo ridículamente pequeño. Hola, ¿le importaría firmar esta petición para apoyar nuestra causa? Solo lleva 10 segundos. La persona piensa, bueno, soy una persona decente. Apoyar una buena causa es algo que la gente decente hace. Y dice el primer sí. En ese instante, su autoimagen ha cambiado. Soy el tipo de persona que se preocupa por esta causa. Es entonces cuando el maestro da el segundo paso. Muchas gracias. Como usted es alguien a quien claramente le importa la causa, ¿consideraría hacer una pequeña donación de 10 euros? Ahora, negarse es mucho más difícil. Negarse crearía una disonancia cognitiva, pero
¿No era yo la persona a la que le importaba la causa? ¿Por qué no actúo como tal? Para evitar esa incomodidad, la probabilidad de que diga sí es astronómicamente mayor. Pero existe una variación aún más extraña y poderosa, la sexta técnica, el efecto Benjamin Franklin. La lógica normal nos dice, hacemos favores a la gente que nos gusta. El efecto Benjamin Franklin revela la extraña verdad. Nos empieza a gustar más la gente a la que le hacemos favores. La historia viene del propio Benjamin Franklin. Tenía un rival político que no gustaba de él. El Franklin aficionado habría intentado atacarlo o ganárselo con un gran favor. Pero Franklin era un genio. Hizo lo contrario. Descubrió que su rival tenía un libro muy raro. Franklin le escribió una carta pidiéndole un pequeño favor. Si podía prestarle ese libro por unos días. El rival, un hombre educado, aceptó. Pero ahora su cerebro tenía un problema que resolver. El monólogo interno fue algo así. No me gusta Franklin, pero acabo de hacerle un favor. ¿Por qué le haría un favor a alguien que no me gusta? La única explicación lógica es que quizás no sea tan malo. Su cerebro, para resolver el conflicto entre su actitud y su acción, sutilmente cambió la actitud. Cuando Franklin devolvió el libro, el rival lo buscó y por primera vez hablaron amistosamente y se hicieron amigos para toda la vida. Franklin no se ganó a su rival con su propia generosidad. Se lo ganó ingeniosamente, dándole al rival la oportunidad de ser generoso con él. El antivirus para estas técnicas es la conciencia. Para el pie en la puerta, cuando alguien te haga una pequeña petición, pregúntate siempre, ¿qué viene después? Y para el efecto Franklin, entiende que hacer un favor es una inversión emocional. Úsalo para construir puentes, pero sé consciente de que otros pueden usarlo para desarmarte. Estas técnicas son sutiles, pero existe una última técnica, mucho más directa y avasalladora. Una técnica que no explora nuestra necesidad de consistencia, sino nuestra necesidad más profunda de todas, la de ser amado. Y en la próxima parte, exploraremos el arma más poderosa y oscura del arsenal del manipulador emocional, el bombardeo de amor. Y al final de nuestro viaje por los pasillos oscuros y fascinantes de la psicología humana, llegamos a la lección final. El objetivo de esta conversación no fue transformarte en un manipulador, fue entregarte un manual de artes marciales para la mente. No aprendes a defenderte para convertirte en un agresor, sino para poder caminar por el mundo con más confianza, con menos miedo y con la claridad de quien entiende las reglas del juego. Recapitulemos el arsenal que has adquirido hoy. Comenzaste este viaje quizás sin entender por qué. A veces parecías perder el control de tus propias decisiones. Y entonces aprendiste a reconocer la deuda invisible de la reciprocidad y a no aceptar más regalos que vienen con cadenas. Aprendiste a no luchar contra el hombre de paja, a no defenderte de argumentos que nunca hiciste, sino a calmadamente señalar la manipulación. Aprendiste a defenderte de la táctica más venenosa, el gaslighting, entendiendo que un diario de hechos y la confianza en tu propia brújula interna son tus anclas a la realidad. Descubriste la fuerza del instinto de manada, la prueba social, y aprendiste a cuestionar a la multitud antes de seguirla ciegamente. Entendiste la mecánica sutil del pie en la puerta y la genialidad contraintuitiva del efecto Benjamin Franklin, percibiendo cómo pequeñas acciones pueden crear grandes cambios en la percepción. Y finalmente, aprendiste a identificar las señales de un bombardeo de amor, diferenciando la velocidad de la manipulación de la paciencia de la conexión real. Ya no eres un jugador ingenuo, ahora eres un estratega. Puedes ver los hilos, los engranajes, la arquitectura invisible de la influencia que nos rodea. Y con este conocimiento viene una responsabilidad, la de usar este poder para protegerte, para fortalecerte y quizás para proteger a las personas a tu alrededor, pero nunca para menospreciar, controlar o explotar la vulnerabilidad de alguien.
De estas 7 técnicas, ¿cuál de ellas te sientes ahora más preparado para identificar y neutralizar en tu vida? Compártelo en los comentarios. Si este manual de defensa personal psicológica te dio nuevas herramientas para navegar en un mundo complejo, deja tu like. Es un gesto que ayuda a armar a más personas con este conocimiento, haciendo del mundo un lugar un poco más transparente. El viaje para convertirte en un maestro del juego interno nunca termina. Y tu próxima lección, el próximo desafío, te está esperando en este video que aparece en la pantalla.